the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. Eyes wide open, but the world's gone dark. Every thought's a shadow, every word's a spark. I'm trying not to be strong, but I'm breaking inside. Can't fix what's broken, can't turn back the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. In the quiet, I'm screaming inside. In the dark, I'm searching for light, but I'm stuck in the middle, nowhere to go. Trying to be the strength you need, but I don't know. Hola, querido. Antes de comenzar con el estudio de la lección, voy a responder una pregunta. ¿Por qué nacen niños con problemas? En otras palabras, ¿por qué sufren los inocentes? En cierta ocasión, Jesús y sus discípulos estaban caminando y vieron a un hombre ciego de nacimiento, un sufridor, una persona inocente que no habían hecho nada para nacer ciego. Pero los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? La respuesta del Señor Jesucristo es interesante. Él dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean reveladas, este nació así. Eso parece injusto. Quiere decir que Dios permite que nazcan personas con problemas solo para que las obras de Dios se revelen. ¿Qué tipo de Dios egoísta sería ese? Aquí necesitamos entender que en el griego ese para qué, ni este pecó ni sus padres, pero para qué. Esa interjección para qué en griego es iná, que quiere decir ya que o para qué. Ahora vamos a leer el texto de la manera, ni este pecó ni sus padres, pero ya que ha nacido así, las obras de Dios se van a revelar. Oh querido, desde que el pecado entró al mundo, el dolor es una ley. Sufren los grandes, los pequeños, los culpables, los inocentes, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. El dolor es inevitable, pero ya que el dolor es inevitable, mientras Cristo no vuelva, porque cuando Cristo vuelva acabará el dolor, ya que mientras estamos en este mundo, ya que el dolor es inevitable, las obras de Dios serán manifestadas. Esto es maravilloso. Dios no es culpable del sufrimiento. El pecado entró por causa nuestra. Hoy peregrinamos en este mundo de dolor, pero nos resta la esperanza de que Jesús viene para colocarle un punto final al dolor en este mundo. Ahora sí vamos a la lección número 13 para el 29 de junio del año 2024. Esta es la última lección. La próxima semana entramos al estudio del Evangelio de San Marcos, un nuevo trimestre. Pero la última lección de este trimestre tiene como título El triunfo del amor. Y el propósito de este estudio es mostrar que finalmente, después de una larga lucha, de un largo conflicto, finalmente el amor de Dios vencerá. Finalmente el dolor tendrá fin. Finalmente entraremos al reino de los cielos con el Señor Jesucristo.
Hablemos del primer subtítulo, Esperanza en tiempos difíciles. Mira, aquí vamos a hablar del fin del tiempo de gracia y de la angustia de Jacob. Te digo una cosa, Dios es amor. Si dependiese de Dios, todos los seres humanos se salvarían. Pero no depende solo de Dios. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer para salvar al ser humano. Pero como Dios creó al hombre libre, no lo puede forzar, no le puede obligar a aceptar la salvación. Y por más que el plan de redención se haya cumplido, todo se haya realizado para nuestra salvación, si nosotros no queremos, pues la salvación no tiene ningún valor para nosotros. Esta idea va contra el universalismo, porque hay gente que cree que Dios es amor, Dios es misericordia y por tanto todos se salvarán. No. Dios es misericordia, Dios es amor, pero solo se salvarán los que acepten la salvación en Cristo. Hoy día, Dios llama, toca la puerta del corazón, insiste una y otra vez. Pero va a llegar un momento en que Jesús necesita volver y el tiempo de gracia llegará a su fin. Y eso es lo que dice Apocalipsis 22, 7, 11 y 12. Leo. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que contiene la verdad, ¿no es cierto? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Interesante este texto. El tiempo de gracia tiene fin. Va a llegar un momento antes de la venida de Cristo en que las puertas de la gracia se cerrarán. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? No, ni tú, ni yo, ni nadie puede saber, solo Dios. Pero se va a cerrar. Hasta ese momento, el que podía ser salvo, sería salvo. El que aceptaba, sería salvo. Por más pecador que hubiera sido en la vida, si se arrepentía, si confesaba, si aceptaba la gracia de Cristo, estaba salvo. Pero cuando el tiempo de gracia se cierre, ahí el que es justo seguirá siendo justo. Y el que estaba perdido, pues estará perdido. Ya no hay más posibilidad de salvación. Pero no necesitas asustarte, porque Daniel capítulo 12, 1 y 2 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. No voy a explicar por qué Miguel es el gran príncipe, pero si aquí el texto dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se refiere al príncipe, al hijo del rey de los reyes, al Señor Jesucristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El tiempo de gracia se acabará y ahí comenzará el periodo de la gran angustia. La Biblia le llama la angustia de Jacob. ¿De qué se trata ese tiempo de angustia? La angustia de Jacob. ¿Te acuerdas aquella noche que Jacob estaba regresando para ver a su hermano Esaú? Y cerca del río Jaboc, a las orillas, él se arrodilló y oró y oró y lloró toda la noche. Estaba viviendo su noche de angustia. ¿Por qué?
porque al día siguiente se encontraría con su hermano, a quien había engañado, a quien había traicionado. Y la angustia de Jacob era la siguiente: mañana me voy a encontrar con mi hermano. ¿Será que él me perdonó y me aceptará? ¿O será que él no me perdonó y me destruirá? Esa angustia fue tan intensa, tan grande en la vida de Jacob, y ahora la palabra de Dios toma esa angustia de Jacob como la angustia de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Cuando la puerta de la gracia se haya terminado, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento, entonces vendrá a nuestra mente la angustia. Sabemos que el tiempo de gracia terminó. No sabemos cuándo, pero sabemos que el tiempo de gracia terminó. Y la angustia es: ¿cuándo se cerró el tiempo de gracia? ¿Cuando yo estaba fuera o cuando yo estaba dentro? ¿Cuando yo estaba andando en los caminos de Dios o cuando yo estaba andando en los caminos de pecado? ¿Cuándo se acabó el tiempo de gracia? Mañana me encontraré con mi hermano mayor, el Señor Jesucristo. ¿Será que Él me perdonó y me aceptará? ¿O será que Él no me perdonó y me destruirá? Esa será la angustia terrible del pueblo de Dios. Pero querido, tú no tienes nada que temer. Hoy entrégale la vida al Señor Jesucristo. Hoy acepta al Señor Jesucristo. Si tienes que ser bautizado hoy, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Mira, querido, el hecho de que hoy todo parezca tranquilo, relativamente, ¿no? Porque oímos guerras y rumores de guerras allá lejos en el Medio Oriente, aquí cerca en Venezuela, en fin. Pero el hecho de que aparentemente todo está tranquilo no quiere decir que Jesús se olvidó de nosotros y que Jesús no volverá. El hecho de que la violencia, la miseria, la traición proliferan no quiere decir que Jesús no volverá. El hecho de que muchos vivan como si Dios no existiera, dando rienda suelta a sus instintos, a sus impulsos carnales, no quiere decir que Jesús no volverá. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la venida de Jesús. La venida de Jesús no es una teoría, no es una vana esperanza, es una realidad. Cristo va a venir cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo. Él vendrá para ponerle un punto final a la historia del pecado. Por eso Juan 14, 1 al 3 contiene las palabras del propio Señor Jesucristo que dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De esta promesa maravillosa que el propio Señor Jesucristo hizo, Él dijo: vendré otra vez. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie su opinión. Dios es Dios. El Señor Jesucristo es Dios, uno con el Padre y con el Espíritu. Y Él dijo: vendré otra vez, y puedes creer que el Señor Jesucristo vendrá. Aunque los seres humanos hoy día, muchos se burlen, se ríen de la bendita esperanza de la vuelta de Cristo, Él vendrá. Y a sus hijos, a los que creen en su palabra, Él les dice: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no os entristezcáis, no os desesperéis, aunque veáis el pecado multiplicándose, aunque veáis que el mundo parece que se va a desaparecer solo, no temáis, porque yo volveré. ¿Y qué es lo que Tito 2, 11 al 14 dice? Leo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Quiere decir que la gracia de Dios
no hace que vivamos como querramos, sino que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué dice Pablo en la carta a Tito? Dice que la gracia del Señor Jesucristo se manifestó, colocó en nuestro corazón la esperanza de su venida, de su segunda venida. La gracia del Señor Jesucristo nos enseña a vivir sin mancha en este mundo. Y dice que la gracia del Señor Jesucristo visa preparar un pueblo para encontrarse con Cristo, pero un pueblo celoso de buenas obras. ¿Tú ves de qué manera maravillosa Pablo une la gracia y las obras? Somos salvos por la gracia para preparar un pueblo deseoso de buenas obras. Las obras tienen un lugar en la vida del cristiano. Las obras no salvan, la gracia salva. Pero si la gracia te salvó, vas a producir buenas obras. Vas a seguir en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Vamos a la tercera parte. Aquí se habla del milenio en la tierra. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? Veamos lo que dice Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los vivos se unirán a los resucitados e iremos con el Señor Jesucristo por 1000 años. Los que no creyeron en Jesús serán muertos con el resplandor de su venida. Y los que ya estaban muertos sin creer en Jesús permanecerán muertos. Nosotros iremos al cielo con Jesús por un periodo de 1000 años. ¿Y a qué nos dedicaremos? ¿Cuál será nuestro trabajo? Esta es la cuarta parte de nuestro estudio bajo el subtítulo del juicio en el milenio. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 4 y 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué es lo que entendemos aquí? Voy a hacer un resumen nuevamente. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Los vivos que fueron fieles al Señor Jesucristo y a su palabra se unirán con los resucitados e irán durante 1000 años al cielo. Los muertos que no creyeron en Cristo permanecerán muertos. Y los vivos que no creyeron en Cristo morirán con el resplendor de su venida. El diablo prácticamente estará preso por las circunstancias. No tendrá a quién engañar, no tendrá a quién seducir. Estará preso no con cadenas, sino preso por las circunstancias. La tierra desolada, vacía. ¿Y qué harán los redimidos en el cielo? El texto bíblico que acabo de leer dice que se abrirán los libros y ellos revisarán. ¿Por qué? Porque algunas personas que tú piensas que se salvarán no estarán allá. Y algunas que tú pensabas que se perderían estarán allá. Y entonces, para aclarar cualquier duda, tú tendrás la oportunidad de revisar los libros. A eso se llama el juicio del milenio. No es un juicio que determina nada,
Es un juicio que comprueba por qué las cosas fueron como fueron. 1000 años. Al terminar los 1000 años, pues Dios decide traer la santa ciudad a la tierra, porque nuestro verdadero hogar será en esta tierra. En el cielo estaremos solamente 1000 años. Volveremos. Pero ahí, en esta tierra, los muertos de todas las edades resucitarán. A eso se llama la segunda muerte. Y el diablo quedará contento, porque al ver a todo el mundo resucitado va a decir, nuevamente, ahora sí. Y cuando Jesús está volviendo con la santa ciudad y los redimidos, el diablo va a hacer guerra. Y ahí sí va a llover fuego y azufre y el punto final del pecado. Ya no se levantará nunca más. Estamos entre dos eternidades. Mira lo que dice la quinta parte. Cuando Jesús regrese, solo habrá dos grupos. Leo lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Solo dos grupos. Aquellos que confiaron en Cristo, aceptaron la gracia de Cristo, y aunque en algún momento de su vida, cuando no conocían a Jesús, vivieron en la miseria, el pecado, pero se arrepintieron y aceptaron a Jesús, estarán en el grupo los redimidos para recibir el galardón que Jesús viene a traerles. El otro grupo es aquellos que no obedecieron a Jesús y que muchas veces, pensando obedecer a Jesús, solo obedecieron tradiciones humanas. Aquellos que cerraron sus ojos a la verdad de la palabra de Dios, cerraron sus oídos al evangelio puro y eterno de la palabra de Dios. Solo dos grupos, ovejas y cabritos. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Cristo viene para llevar a su pueblo. ¿Eres tú parte de su pueblo? Abre tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida. Oh querido, no se trata de esta es mi iglesia, la tuya es esta, yo defiendo mi iglesia, tú defiendes. No se trata de eso. Se trata de abrir los ojos a la palabra de Dios y seguir lo que la palabra de Dios dice y hacer caso a la voz del Espíritu Santo que te habla. Que Dios te bendiga ricamente. Si no nos vemos nunca en esta tierra, yo quisiera verte un día en el reino de los cielos. Un gran abrazo. Felicidades. Hola mis amigos queridos, qué alegría poder conversar una vez más. I don't care what it takes, nothing will come in my way. The universe can throw all it wants at me, stick to my path, I'll stay. Broken away from you, I don't care. I will stare into the sun, slingshot me around where I can find you. Record breaker, space itself is no limit for me. I will be your survivor. Just hold on, please wait for me. I will be a record breaker. Space itself is no limit for me. I will be your survivor. Just hold on, please wait for me. With the cosmos in my way, I don't care what they say. Supernovae and black holes, get out of my way. At the speed of light, I'm searching for you. In the moments to come, I'll break the boundaries for you. For you. I don't care what it takes, nothing will come in my way. The universe can throw all it wants at me, stick to my path, I'll stay. Broken away
From you I don't care. I will stare into the sun, slingshot me around where I can find you. I'll be a record breaker. Space itself is no limit for me. I'll be your survivor. Just hold on, please wait for me. With the cosmos in my way, I don't care what they say. Supernovae and black holes, get out of my way. At the speed of light, I am searching for you. In the moments to come, I'll break the boundaries for you. For you, I will be your record breaker. Space itself is no limit for me. I will be your survivor. Just hold on, please wait for me. I will be your record breaker. Space itself is no limit for me. I will be your survivor. Just hold on, please wait for me. With the cosmos in my way, I don't care what they say. Supernovae and black holes, get out of my way. At the speed of light, I'm searching for you. In the moments to come, I'll break the boundaries for you. For you, I'll be a record breaker. Space itself is no limit for me. I'll be your survivor. Y conversar de asuntos de la Biblia. Sabes, me emociono, de veras me emociono cada vez que leo los comentarios, cómo hay personas que tienen tanta confianza en Dios, en la oración, que colocan ahí sus pedidos de oración, e inmediatamente otras personas intervienen diciendo que van a atender ese pedido, van a orar por él, animando, dando palabras de fuerza para las personas que necesitan ánimo. Y siempre digo por eso, somos una gran familia, una familia enorme, esparcida por tantos países del mundo. Tu participación es importante, una palabra que tú colocas ahí para alguien que está afligido, para alguien que dice que está desesperado, para alguien que quiere volver a la iglesia pero no puede, y tú entras ahí y dices, ánimo hermano, vuelve. Y a veces si tú también un día estuviste lejos de la iglesia, colocas, oye, yo también estuve. Eso ayuda mucho. Eso une nuestra familia, una familia que un día vamos a conocernos personalmente todos en el reino de los cielos. Bueno, vamos al estudio de la lección 9 para el 31 de agosto del año 2024. El título de la lección es Controversias en Jerusalén. Esta semana estamos ya entrando a la última semana del ministerio de Cristo en esta tierra. La vida de Jesús fue una vida llena de controversias durante sus 3 años de ministerio. No que Él buscase esas controversias, sino que los judíos, los líderes especialmente, los dirigentes, lo seguían no para aprender, lo seguían, y eso nos recuerda a mucha gente que hoy también no escucha, no asiste a un mensaje porque quiere aprender, sino porque quiere criticar, porque quiere encontrar alguna falla, algún error. Y es impresionante que el otro día yo encontré una persona que me dijo, pastor, yo soy una de esas personas que escuchaba hablar bullón, y un día entré a la página para ver ¿qué hablan tanto? Y mi objetivo no era aprender, mi objetivo era encontrar un error para inmediatamente apuntar el error. Pero el Espíritu de Dios me tocó, me rendí y me entregué al Señor Jesucristo. Bueno, así son las cosas maravillosas con Dios. Bueno, los dirigentes querían
vigilaban a Jesús, escuchaban sus palabras, porque querían encontrar un error para comprometerlo o con los judíos o con los romanos. Pero ellos estaban siempre ahí tratando de desacreditar al Señor Jesucristo. Vamos a entrar entonces a esta lección porque en el capítulo 11 de Marcos encontramos muchas de esas controversias. Pero el capítulo 11 no empieza con las controversias, en realidad empieza con lo que llamamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Jesús estaba allá arriba en el monte en el monte Getsemaní. Al lado estaba una ciudad pequeña llamada Betfagé, y entonces Jesús iba a descer al valle del Cedrón y entrar a Jerusalén, faltando una semana para la crucifixión. Entonces el texto bíblico dice que el Señor Jesucristo envió a 2 discípulos suyos a buscar un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Leo lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice así: y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Solo en este texto podríamos detenernos para comentar los 22 minutos de este comentario. Porque mira, las entradas triunfales de los emperadores de Roma, especialmente cuando iban a la guerra y alcanzaban una victoria, cuando ellos llegaban, venían trayendo pues a los esclavos de guerra porque habían vencido, y venían generalmente montados en un caballo espectacular, brioso, y la gente aplaudía, la gente cantaba, la gente reconocía la victoria del líder romano. Ahora Jesús entra a Jerusalén, pero no montado en un caballo, sino en un burrito, en un pollino que nunca había sido montado. Entra de manera humilde, completamente contrario a la manera como los emperadores entraban a sus ciudades cuando venían de la guerra después de la victoria. Jesús entra ni siquiera para ser adorado, alabado, entra para ser crucificado, porque en esa última semana al final Él va a ser muerto. Pero Jesucristo ahora ya explícitamente revela su identidad, su misión. Él acepta la adoración, los aplausos, las palmeras que la gente agitaba, homenajeando al Rey de Israel. Solo que la gente, la mayoría de ellos, creían que ahora había llegado el momento en que Jesús se iba a manifestar como el libertador del poder de Roma. Pero Jesús estaba entrando para libertar al pueblo del poder del pecado con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces es interesante que esta entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén ya había sido profetizada por el profeta Zacarías. Leo lo que dice el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías. Siglos antes ya estaba profetizada la entrada de Jesús a Jerusalén. Leo el texto, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Tú te das cuenta cómo milimétricamente se cumple la profecía de Zacarías con la entrada de Jesús? Jesús entra con humildad, pero ya revela de alguna manera su autoridad. Él no es cualquier ser humano, Él es el Dios hecho carne. Es verdad que vino para morir, pero es el Dios, tiene autoridad. Por eso le dice a los discípulos, vayan
y traigan a un pollino. Porque en realidad todos los pollinos del mundo, todo el oro, toda la plata, todos los animales, inclusive todos los seres humanos, le pertenecemos a Él. Él es el creador. Y el Señor le dijo a los discípulos, y si ellos, los dueños, les dijeran, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están llevando el pollino? Díganles, el maestro ha pedido, ha ordenado, pero Él lo va a devolver. Y es interesante, cuando esos dueños del pollino dieron el pollino para el Señor Jesucristo, ellos no sabían que el Señor Jesús les iba a devolver. No solo al pollino, el Señor Jesús devuelve mucho más en abundancia. Entonces, cuando tengas que dar algo al Señor Jesús, dalo sin miedo, porque Él te devolverá y te devolverá doblado, triplicado, cuadruplicado, elevado a la infinita potencia. Vamos a la segunda parte del estudio, analizando el caso de la higuera sin frutos. Al día siguiente de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, porque ese día Él entró, llegó hasta el templo, miró el templo, no dijo nada, no hizo nada, simplemente se retiró. Pero al día siguiente se retiró a Betania, a dormir en Betania. Distaba más o menos 5 kilómetros de Jerusalén. Pero cuando estaba regresando a Jerusalén, sucedió algo de Betania, sucedió algo interesante. Leo lo que dice Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero hay algo interesante. Al día siguiente, volvieron a caminar por ese sendero, porque Jesús maldijo la higuera. Él estaba con hambre. Llegaron, la higuera estaba frondosa, llena de hojas verdes, ramas. Debería estar llena de frutos, porque aparentaba tener frutos. Y cuando Jesús llegó, no tenía nada. Al día siguiente, cuando pasaron por ahí, la higuera estaba seca. Y los discípulos le dijeron, mira, tú maldijiste a la higuera y ahora la higuera está seca. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús quedó, digamos así, descontento, desconforme con la higuera? ¿Porque no tenía frutos? No, querido. Claro, la higuera en esta circunstancia simbolizaba al pueblo de Israel y, en otras palabras extensivas, a todos los cristianos. Pero lo que molestó a Jesús no fue el hecho de que no tenía frutos. Todo cristiano debe llevar frutos. Y Juan 15 dice que si nosotros permanecemos en la vid, llevaremos mucho fruto. El plan de Dios es que tú lleves fruto en abundancia en tu vida. Pero lo que le molestó a Jesús no fue el hecho de que la higuera no tenía fruto, sino que no teniendo fruto, daba la impresión de tener fruto. Quiere decir, tenía hojas, tenía ramas, linda, maravillosa, pero no tenía fruto. Lo peor en la experiencia cristiana no es no tener frutos. Vuelvo a repetir, el ideal es que todo cristiano produzca frutos. Pero lo peor en la vida cristiana es no teniendo frutos, aparentar que se tiene frutos. O hablas, cobras, exiges, demandas. En público miras a la vida de las otras personas, que por qué no. Pero en el fondo tú no tienes frutos. Y quien mejor sabe si tienes frutos o no, no es la iglesia, no son las personas en la calle, sino tu esposa y tus hijos. ¿Realmente los frutos que tú aparentas tener son auténticos, verdaderos? ¿O solamente es apariencia? Por eso es que la higuera se secó. Y el Señor Jesucristo estaba enseñando una lección valiosa para los cristianos de todos los tiempos. ¿Quieres tener frutos en abundancia? Ve a Jesús en humildad. Dile, Señor, mira,
Yo, por más que me esfuerzo, no consigo vencer los vicios, no consigo dominar mi carácter. Por eso vengo a ti todos los días, oro, clamo a ti, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo, no tengo fuerzas. Y en la medida en que tú cultives compañerismo diario con Cristo, vas a ver que los frutos van a aparecer. Al principio verdes, medio que no tienen mucha apariencia, pero después bonitos. Y el higo es una fruta deliciosa. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio. Después de la experiencia de la higuera, Jesús entró al templo, a Jerusalén, llegó al templo y vio que en el templo, en el atrio del templo, se vendían, lógico, corderos para los sacrificios, porque la gente que venía de lejos, esa semana era semana de Pascua, la gente que venía de lejos no podía traer los animales de su casa. Entonces, en la puerta del templo, en el atrio, se vendían ovejas. Y mucha gente que venía de otros lugares a veces tenía que cambiar dinero. Entonces se había hecho una especie de mercado y de lugar de cambio. El dinero corría. Y donde hay dinero, tú sabes que siempre hay deshonestidad. Cuando vio Jesús eso, él se molestó. Y echó las sillas para un lado, las mesas para otro lado, y dijo palabras terribles. ¿Qué han hecho de mi casa, de la casa de mi padre? Han hecho un lugar de mercadeo. Y este es un mensaje para nosotros hoy. El Evangelio es puro, pero a veces los seres humanos podemos tomar el Evangelio y sin darnos cuenta estar vendiendo el Evangelio. El Señor Jesús reprendió a esta gente. Gente que no iba al templo para adorar. Gente que iba al templo para mercadear. Iba al templo para sembrar el caos, el desorden, ahí en el atrio. En esta manifestación pública de la ira santa, querido, tú no hables de ira santa, porque yo me refiero de ira santa a la ira del Señor Jesús, que no es ira, no es la cólera humana, es el rechazo por lo que los seres humanos están haciendo. En esa ocasión el Señor mostró una vez más su autoridad. Era humilde, entró en un pollino, pasaba hambre, buscó higos, no había. Era un ser humano, muchas veces despreciado por la gente, pero era el Dios, Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho carne, y aquí mostró su autoridad. Pero eso nos lleva al tercer punto, pues porque la gente, los líderes, comenzaron a acusarle. Y miren lo que dice Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. Percibe esta palabra. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y esa acusación era para una especie de trampa, para escuchar, a ver, ¿qué es lo que va a responder? Para atacarlo inmediatamente. Ya estaban buscando motivos para crucificarlo. Pero Jesús salió de esta aparente trampa de una manera elegante, porque Él les hizo otra pregunta. Les dijo: ustedes hablan tanto del bautismo de Juan, quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan venía del cielo, era de Dios? ¿O simplemente era un asunto de hombres? Y ellos comenzaron a raciocinar entre ellos y dijeron: epa, si nosotros decimos que el bautismo de Juan venía de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué no lo aceptaron? Y si le decimos que era de hombres, el pueblo todo se va a volver contra nosotros, porque todo el pueblo cree en Juan como un profeta de Dios. Entonces dijeron: no sabemos. Se quedaron callados, no sabemos. Y el Señor Jesucristo le dijo: ustedes no quieren responderme, entonces tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y no es que Jesús no tenía la respuesta, Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado.
pero lo que quiso hacer es exponer a los líderes judíos delante del pueblo, para que el pueblo entendiese, porque el pueblo querido, el pueblo humilde, de alguna manera estaba vislumbrando al Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Cuando lo adoró, tal vez lo buscase por los propósitos equivocados, por los milagros, por los panes, por los peces, pero en el fondo ellos veían que Jesús no era cualquier ser humano. Y entonces el Señor Jesucristo salió de esta situación difícil. Vamos a la cuarta parte. Más controversias, o sea, trampas para prender a Jesús. Leo Marcos 12, 15 al 17. Pero antes de eso explico las circunstancias. Vinieron los judíos y uno de ellos se acercó y le hizo una pregunta. Señor, respóndenos una pregunta. Ya que no quisiste respondernos la otra, respóndenos esta. Y le mostró una moneda y le dijo, ¿debemos pagar impuesto al poder de Roma? ¿Es lícito pagar impuesto al poder romano? Ahora mira la astucia de estos líderes. Ellos decían, si él dice que es lícito, quiere decir que él está contra el pueblo judío. Y si él dice que no es lícito, entonces lo acusamos delante del poder romano diciendo que es un subversivo que está diciendo al pueblo que no pagó impuestos. Quiere decir, cualquier cosa que Jesús dijera, en la opinión de ellos estaría equivocado. Pero Jesús hizo otra cosa. Y aquí leo el texto. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, porque cuando hacían preguntas no era porque querían aprender, eran hipócritas, Jesús les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ese es un principio para el pueblo de Dios. Oh, querido, cuando llegan a las elecciones, dad a César lo que es de César. Ve a votar. El cristiano no debe tener partidos políticos, pero el cristiano debe cumplir con su obligación de votar en las elecciones. El cristiano debe cumplir con su obligación de pagar los impuestos al país donde vive. Debe respetar las reglas de tránsito. Debe cumplir todas las reglas que el país tiene. No es porque somos cristianos que tenemos que ser desordenados y qué me importa lo que digan los hombres, yo solo obedezco a Dios. A Dios es menester obedecer solo a Dios cuando algo que los hombres ordenen va contra los principios de Dios. Pero mientras lo que los hombres ordenen no está contra la ley de Dios, contra los principios de Dios, entonces es necesario obedecer a los hombres, respetando a Dios. Y si ellos un día dicen algo que va contra nuestra conciencia, nuestros principios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los judíos no se quedaron tranquilos, apareció otro ahí viniendo. Leo el texto, Marcos 12, 18 y 19. Dice, entonces vinieron a él los saduceos. Estos no creían en la resurrección, estos eran otros tipos astutos. Vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Te explico. La pregunta de ellos era la siguiente. Moisés nos ha dicho que si un hombre muere y su esposa se quedó sin hijos, esa esposa deberá casarse con el hermano del fallecido para tener hijos y conservar la herencia.